pérdida de la conciencia. La diferencia entre un anestésico local y un general radica en la pérdida o alteración del estado de conciencia. Entonces, conceptualizando el término anestésico local, vamos a decir que en un anestésico local se une de forma reversible un sitio receptor específico dentro del poro de los canales de sodio en los nervios y bloquean el movimiento de estos iones a través de ese poro. Recordando que el ion sodio es uno de los que inician las fases del potencial de acción. Entonces, bloqueando la entrada de los iones sodio al interior de la célula, se va a disminuir ese potencial nervioso y al disminuirse o bloquearse el estímulo para que se generen potenciales de acción, de esa forma localizada es como actúan básicamente los anestésicos. Estos anestésicos locales pueden causar parálisis tanto sensorial como motora reversible. No sé si ustedes alguna vez les han puesto anestésico en la boca, ¿verdad? En primer lugar, se va sintiendo una anestesia sensorial que se va perdiendo la sensación, ¿verdad? Y luego motora, que uno siente que no puede silbar, siente que el agua se le sale de la boca, ¿verdad? Porque hay una pérdida o una parálisis tanto de la parte sensorial como la motora. Estos anestésicos van a actuar en cualquier parte de nuestro sistema nervioso, bloqueando los potenciales de acción nervioso. ¿Cuáles son algunas propiedades de los anestésicos locales? En primer lugar, un anestésico local no debe de ser irritante en los tejidos donde se administra. Su toxicidad sistémica debe de ser baja, es decir, yo no voy a poner un anestésico local, ¿verdad? Y voy a propiciar una anestesia general. Debe de haber, fíjense bien, buscar la localización exacta, provocar un bloqueo nervioso en una zona circunscrita en donde el anestésico local me puede hacer efecto local, como su nombre lo indica. Debe de ser efectivo, no importando si se aplica dentro de un tejido o superficialmente en la membrana mucosa. Recordemos que hay varios tipos de anestesia local y dependiendo del tipo, así va a ser la acción y el anestésico que vamos a utilizar. Otras propiedades que debe de poseer un anestésico local: el tiempo de inicio, es decir, la latencia o tiempo desde que se administra el fármaco hasta que comienza la primera manifestación de debe de ser lo más corto posible, es decir, que debemos de tener, la mayoría de anestésicos tienen que tener una latencia baja. La duración de acción debe de ser suficiente para efectuar un procedimiento. Yo no voy a poner un anestésico local, ¿verdad? Que me va a durar 20 minutos, si mi procedimiento va a durar 1 hora, ¿verdad? Porque entonces el paciente va a experimentar dolor y el médico debe de trabajar, ¿verdad?, lo más limpio que pueda, en el sentido de que el paciente esté sin dolor, porque no hay cosa más terrible que le estén haciendo un procedimiento y uno sentir dolor. ¿Qué otra cosa es importante que nosotros sepamos de los anestésicos locales? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los anestésicos locales van a actuar en la membrana celular, ¿verdad?, para evitar la generación y la conducción de impulsos nerviosos. Estos van a bloquear la conducción al disminuir o prevenir el gran aumento transitorio de la permeabilidad de las membranas excitables al sodio, lo cual se va a traducir en una despolarización de la membrana. Si nosotros recordamos las fases del potencial de acción, sabemos que los anestésicos locales van a actuar en la fase de... Dígame. No sé si está pasando la diapositiva, fíjese que se han quedado congeladas. ¿En qué están viendo ustedes ahorita? Ahorita la diapositiva 1 apenas. No le creo. ¿Será el internet que está... Hasta ahorita se acaba de cambiar a donde dice el mecanismo de acción. Bueno. Mecanismo de acción, entonces vamos a... Pero así lo ven pequeño. Sí, se ve pequeño. Hola.
Entonces, ¿qué hago ahí? Dejo de presentar y lo pongo en pantalla completa. Si está ahorita en el mecanismo de acción, sería bueno intentar por lo menos regresar una diapositiva para ver si es el internet que está fallando o si está bueno. Ah, pues sí, ya está bien. ¿Se mueve? Sí, ya se está moviendo. Va. ¿Lo ven ahorita? Dejó de compartir, doctora. Ay, Dios. Entonces vamos a ver toda la pantalla. No me aparece la presentación. ¿Y hoy? Sí, Aún no se ve nada. hoy sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Va. Cualquier cosa me detiene para no estar ahí hablando. Entonces les decía que el mecanismo de acción de los anestésicos locales es, ¿verdad?, el bloqueo de la conducción nerviosa o de los impulsos nerviosos a través de disminuir la conducción, bloqueando la entrada de los canales de sodio. Esto va a producir una inhibición de la despolarización de la membrana nerviosa. Entonces, el mecanismo de acción de los anestésicos locales es, en primer lugar, altera el potencial de reposo de la membrana nerviosa. Es decir, cuando nosotros no nos han administrado un anestésico local, vamos a tener un potencial de reposo. Entonces, una vez administramos nosotros el anestésico local, va a haber una alteración en ese potencial de reposo de la neurona, lo cual va a hacer también que se altere el umbral, va a disminuir el grado de despolarización y va a prolongar la repolarización, recordando de que la despolarización es la subida del potencial de acción y la repolarización es cuando el potencial de acción baja. Entonces, por definición, un anestésico local va a alterar el estado de reposo, el umbral, va a bloquear la despolarización y va a potenciar la repolarización. Entonces, vamos a decir nosotros que va a haber una disminución en la conductancia del sodio, va a haber depresión en cierto grado de la despolarización eléctrica, falla para conseguir el umbral del potencial de acción, falta de desarrollo de la propagación del potencial de acción. Y aquí tenemos nosotros una imagen en donde pueden ustedes ver que la neurona, una neurona en reposo tiene un promedio de menos 70 milivoltios, es el potencial de reposo. Una vez, ¿verdad?, se altera el potencial de reposo y esto que estamos aquí se llama umbral. Esto, espérenme, voy a buscar el puntero. Este es el reposo. Entonces, aquí el anestésico local va a alterar este potencial de reposo, va a alterar el umbral, que es esta partecita de aquí, va a alterar el mecanismo de despolarización y luego va a propiciar una... Doctora. No sé si ya cambió la diapositiva porque siempre está en el mecanismo de acción. Ay, Dios. Y entonces, como no sé qué puede ser usted. Será el internet que no está bien. Porque, bueno, me vine a la clínica porque se supone que este internet es mejor que cualquier otro, ¿verdad? Entonces, ahí sí. Y ahorita cambió. No cambia. No. Vamos a ver. Vamos a salirnos de aquí.
¿Y la clase se va a grabar, doctora? ¿Cómo? Hasta ahorita se acaba de cambiar. Se acaba de cambiar. Pues fíjense que ahí sí no puedo hacer nada, quizás la pasaría y la daría en la casa, quizás más en la tarde. Porque aquí el internet me imagino que es el malo, porque no pasan, pues, entonces creo yo que ha de ser la señal que no está bien. Doctora, lo que pasa es que cuando da compartir en presentar, entonces no presenta lo que Pues sí, está. pero ¿cómo le voy a estar dando la presentación así chiquita? Tampoco ven nada. Cuando le pongo la pantalla completa es que... Ajá. Me parece buena idea que si pasa las diapositivas y después nos da las clases para que no se le dificulte mucho. ¿Cómo así? O también puede ser la opción de que comparta la presentación a un compañero o quien pueda presentarla y usted solamente activa el micrófono para que no tenga problemas con la señal. Vaya, voy a intentar eso porque es bien raro. No sé por qué. O si no, se las doy así en pequeño. Y ahí están viendo ustedes ahorita. Sí se ve, pero la lámina se ve pequeña. Pues sí, ese es el problema, que cuando yo intento presentarme, vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Se ve o no se ve? ¿Hola? Sí se ve, pero en pequeño siempre. Bueno, así se la voy a dar porque hoy tengo turno y no tengo tiempo, ya me acordé en la tarde. ¿Verdad? Bueno, entonces les explicaba, ¿verdad?, que el mecanismo de acción de los anestésicos locales, aquí nosotros tenemos una imagen en donde vamos a tener dibujado un potencial de acción. Este potencial de acción, ¿verdad?, tiene el nervio tiene básicamente un voltaje de menos 70 milivoltios en reposo. Les mencionaba de que los anestésicos locales van a modificar el potencial de reposo de la neurona, van a modificar el umbral ¿verdad?, que es esta partecita de acá, ¿verdad? Y van a modificar la despolarización porque van a propiciar un bloqueo de la entrada de los canales de sodio al interior de la célula y también van a retardar la repolarización, que es la bajada del potencial de acción hasta caer a la fase de reposo. Esto debido a que si hay un bloqueo de la entrada de sodio, pues obviamente, ¿verdad?, el paciente va a presentar hasta cierto punto, ¿verdad?, trastornos en lo que es, ¿verdad?, la secuencia del bloqueo, que en primer lugar, ¿verdad?, un anestésico local lo que va a bloquear va a provocar un alivio del dolor. Luego, fíjense bien, que se provoca el alivio del dolor, va a presentar el paciente una pérdida de la sensación del calor y frío, ¿verdad? Luego va a presentar una pérdida de la propiocepción, es decir, al paciente lo empiezan a tocar o a palpar y a veces el odontólogo, que yo creo que todos hemos ido al odontólogo y nos ha puesto anestesia y nos empieza a presionar y nosotros ya nos sentimos, entonces ya está bloqueada lo que es la propiocepción. Luego va a haber una pérdida del tacto y de presión y finalmente, ¿verdad?, va a haber una pérdida de la función motora. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que los anestésicos locales tienen esa capacidad, ¿verdad?, de bloquear el estímulo nervioso. En el bloqueo del estímulo nervioso, los anestésicos locales van a actuar sobre los diferentes tipos de fibras nerviosas. En primer lugar, ¿verdad?, vamos a decir nosotros que un anestésico local, vamos a ver si podemos hacerla más grandecita, ahí está. Existen varios tipos de fibras, ¿verdad? Las fibras tipo A y las tipo B y las tipo C. Entonces, cada una de estas fibras tiene función específica.
Por ejemplo, las fibras tipo A alfa van a alterar lo que es la propiocepción y la motricidad. Estas tienen un diámetro de 10 a 20 micras, ¿verdad? Tienen un grado importante de mielinización y tienen una capacidad de conducción o velocidad de conducción eléctrica de 70 a 120 milisegundos. Entonces van a tener una cruz de sensibilidad, bloqueo. Luego tenemos lo que son las tipo A beta, que estas van a alterar la función cuando se presiona, digamos, una estructura. Estas tienen un diámetro más pequeño, de 5 a 12 micras, van a estar bien mielinizadas, tienen una capacidad de conducción un poco menor de 30 a 70 y tienen 2 cruces de sensibilidad al bloqueo. Las fibras tipo A gamma son prácticamente usos musculares, son músculos, ¿verdad? Tienen un diámetro de 3 a 6, son más pequeñas, bastante mielinización, una velocidad de conducción de 15 a 30 milisegundos y tiene 2 cruces de sensibilidad al bloqueo. Las fibras A delta van a bloquear el dolor y la temperatura, tienen un tamaño o un diámetro más pequeño, muy mielinizadas, tienen una velocidad de conducción, ¿verdad?, de 5 a 25 milisegundos y tienen una gran sensibilidad al bloqueo. Entonces podemos nosotros concluir que de las fibras tipo A, las fibras más pequeñas, ¿verdad?, las más pequeñas mielinizadas van a tener mayor sensibilidad al bloqueo, pero van a tener una velocidad de conducción más lenta. Por lo tanto, ¿verdad?, esto es importante, ¿verdad?, que las fibras tipo A, las fibras delta, fibras pequeñas, mielinizadas, van a tener una velocidad de conducción más lenta y van a tener 3 cruces de sensibilidad al bloqueo. Veamos, continuemos con las fibras tipo B. Estas son, ¿verdad?, más que todo autonómicas, gobernadas por el sistema nervioso autónomo. Y las vamos a encontrar en lo que son las fibras preganglionares. Estas son más chiquitas todavía, tienen poca mielina, tienen una velocidad de conducción mucho menor de 3 a 15, pero tienen gran sensibilidad al bloqueo. O sea que, en otras palabras, yo voy a necesitar un anestésico local que me esté bloqueando las fibras tipo B y las fibras delta tipo A. Veamos las fibras tipo C. Hay 2 tipos de fibras. La fibra de la espina dorsal, ¿verdad? Y también tenemos la de las fibras simpáticas. En el caso de las fibras de la espina dorsal, ¿verdad?, van a tener una función más que todo bloqueando el dolor, y la del sistema simpático generalmente son fibras postganglionares, van a tener diámetros bien pequeños, incluso más pequeños, ¿verdad? Y tienen una alta sensibilidad al bloqueo de los anestésicos locales. Entonces, para fines de exámenes vamos a resumir, ¿verdad?, que las fibras tipo A delta, las fibras tipo D, las fibras tipo C, sobre todo las fibras de la espina dorsal y del sistema nervioso simpático, van a tener una alta sensibilidad al bloqueo. Entonces, esto es importante, ¿verdad?, porque son las fibras que los anestésicos locales van a tener que bloquear. Aquí tenemos algunas propiedades, ¿verdad?, de los anestésicos locales. Quizás vamos a pasar un poquito más adelante. Cosas importantes que debemos de saber de los anestésicos locales es, en primer lugar, ¿verdad?, que estos tienen propiedades físico-químicas. El pKa, ¿verdad?, que es la constante de disociación y es donde los fármacos se encuentran 50% en estado ionizado y 50% en estado no ionizado. El pKa de un anestésico local determina el periodo de latencia, es decir, el tiempo, ¿verdad?, que el anestésico local tarda en inyectarse hasta que aparezca el efecto. Entonces, vamos a concluir que si la latencia depende del pKa, si un anestésico local tiene un pKa mayor o muy alto, ¿verdad?, el inicio de acción va a ser lenta.
Y si el anestésico local tiene un pKa bajo, el inicio de acción va a ser rápido. Entonces, el porcentaje de un determinado anestésico local presente en forma básica no ionizada, cuando se inyecta en un tejido que tiene un pH de 7.4, va a ser inversamente proporcional al pKa de ese anestésico local. Por lo tanto, fármacos con bajo pKa tendrán un inicio de acción rápida y fármacos con un mayor pKa van a tener una latencia lenta. Tenemos otra propiedad de los anestésicos locales que es el coeficiente de solubilidad. Y aquí vamos a hablar que de este coeficiente de solubilidad va a depender la potencia del anestésico, determinada por la lipofilia. Y también tenemos otra propiedad de los anestésicos, ¿verdad? Que es la unión a proteínas, que esto va a determinar básicamente la duración del efecto anestésico y su capacidad que tiene vasodilatadora. Creo que, no sé, voy muy rápido o estamos bien así. Yo digo que está bien, doctora. Solo que ven, no ven las letras, vean. Sí, sí se pueden ver. Se pueden ver. Continuamos así. O les mando la presentación y la pagan ustedes. Envíeme la presentación a mi doctor y yo se la voy a compartir. Vaya, ya ahorita voy a tratar. La voy a... Ya te la envié, Ociel. Sí, doctora, ya la tengo. Ya estoy descargando. Y podría grabar la clase, ya que como usted es la que creó el link, solo usted puede grabar la clase. Pero ya a estas alturas. Presentámela entonces. Ok, ahí está. Kevin dice que lo está grabando.
Seguimos igual ahí, vea. Sí, doctora. Ya lo voy a compartir, doctor, solo estoy descargando los diapos. Va. Ahí me dicen por dónde va, doctor. Ahí está bien. ¿La ven bien todos ahí? Sí, doctora, sí se visualiza bien. Vaya, entonces, Josiel, vamos. Pasa. Por ahí vamos. Dale anterior. Bueno, les mencionaba que los anestésicos locales tienen características físico-químicas. El pKa, ¿verdad?, que determina la latencia, y decíamos que a mayor pKa, la latencia va a ser más lenta, y si el pKa es menor, la latencia va a ser más rápida. También tenemos otra propiedad, que es el coeficiente de solubilidad, que de esto depende la potencia anestésica y está determinado por la lipofilia, es decir, que tan lipofílico o tan hidrofílico es un fármaco. También, fíjense bien, tenemos, ¿verdad?, lo que es el efecto de la unión a proteínas. En esta podemos decir nosotros que determina la duración del efecto y la capacidad vasodilatadora que tienen los anestésicos locales. ¿Sí? ¿Qué otros factores determinan la absorción de un anestésico local? En primer lugar, el lugar de la administración, ¿verdad? No es lo mismo administrar un anestésico local cerca de una zona bien vascularizada a administrarlo en una zona poco vascularizada. La concentración y la dosis que administremos también depende de la absorción. La velocidad de la inyección, es decir, si la inyectamos rápida o lenta, y también la presencia de un vasoconstrictor, tomando en cuenta que los anestésicos locales nosotros podemos administrarlo junto con un vasoconstrictor para aumentar el tiempo de duración del anestésico local. Es decir, si yo sé que un anestésico local, su tiempo de acción es de 30 minutos, lo que hago es que le administro un vasoconstrictor como la adrenalina o la noradrenalina, y eso lo que va a hacer es disminuir la velocidad de absorción, aumentar el tiempo de duración del anestésico local, y de esa forma voy a poder terminar yo con mi procedimiento
¿verdad? Sin que el paciente sienta dolor, ¿verdad que sí? ¿Qué otros factores también favorecen la distribución de un anestésico local? La forma, ¿verdad? La forma ionizada y no ionizada. Se dice de que la acidosis en los tejidos va a aumentar la fracción libre del fármaco no unido a proteínas, por lo que este va a favorecer la toxicidad. En cuanto al metabolismo de un anestésico local, vamos a decir que los tipo éster están siendo metabolizados por lo que son las pseudocolinesterasas plasmáticas, lo que producen hidrólisis de un enlace éster, dando lugar a metabolitos inactivos fácilmente eliminados por la vía renal. Un metabolito principal es el ácido paraminobenzoico, potente alergizante, responsable de algunas reacciones anafilácticas de lo que son los anestésicos locales. Generalmente los anestésicos locales tipo amida poseen cinética bicompartimental y tricompartimental y su metabolismo es a nivel microsomal hepático, con diversas reacciones que conducen a distintos metabolitos, algunos que pueden ser potencialmente tóxicos, como la ortototulina de la prilocaína, capaz de producir metahemoglobinemia. ¿Para la que sí? La excreción de los anestésicos locales en su mayoría es a través de lo que es la vía renal, ¿verdad? Los metabolitos inactivos se hacen más hidrosolubles y un pequeño porcentaje puede hacerlo de una forma inalterada, pero en la gran mayoría es la vía renal, la vía de excreción de los anestésicos locales. ¿La que sigue? Bueno, entonces vamos a tener, la que sigue, la estructura química de un anestésico local pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Lo que es los tipo éster, ¿verdad? Y los tipo amida. Aquí tenemos nosotros los anestésicos locales tipo éster, en donde va a estar lo que es la cocaína, no, tipo amida, la cocaína, lidocaína, bupivacaína, y tenemos unos ésteres, la tetracaína, pramoxina y también la procaína. Pásela que sí. La estructura química de un anestésico local va a constar de tres partes: un anillo aromático, una cadena lateral y también una amina. Entonces, la porción lipofílica, ¿verdad?, está constituida por lo que es el anillo aromático. Este le va a conferir propiedades anestésicas como, por ejemplo, la difusión, la fijación y la activación de un anestésico. La cadena intermedia le va a propiciar, ¿verdad?, la duración del efecto, el metabolismo y la toxicidad, y la otra porción lipofílica va a propiciar, ¿verdad?, lo que es, sobre todo en el grupo amino, dependiendo, ¿verdad?, si esta se encuentra en su forma ionizada o no ionizada. Pásela que sí. La relación estructura-actividad de lo que son los anestésicos locales. Aquí, ¿verdad?, nosotros sabemos que la cocaína fue uno de los anestésicos locales que primero se usó, ¿verdad?, por sus propiedades adictivas, dejó de usarse, y ahí por 1892, en la búsqueda de compuestos sintéticos, ¿verdad?, se fueron descubriendo algunos anestésicos locales como la procaína, que es muy usada en el área de la anestesia de los odontólogos. Los agentes más utilizados que tenemos hoy en día son la lidocaína, la procaína y la tetracaína, y algunos anestésicos típicos contienen restos hidrofílicos hidrófobos, ¿verdad?, en éster y amida. El grupo hidrofílico es una amina terciaria o secundaria. Las esterasas plasmáticas hidrolizan los anestésicos tipo éster. La parte hidrófoba puede ser aromática y aumenta tanto la potencia como la duración, y la hidrofobicidad también va a aumentar la toxicidad por el índice terapéutico reducido. ¿Lo que sigue? Entonces vamos a tener dos tipos o dos clases, ¿verdad?, de lo que son los anestésicos. La unión entre la cadena intermedia y la porción lipofílica permite diferenciar dos grupos, que son los ésteres y son las amidas. Aquí tenemos los ésteres, como tenemos la estructura química, como es la cocaína, la procaína y la tetracaína, ¿así?
Tenemos las amidas, en donde la representante principal es la lidocaína y la mepivacaína, que es la que se utiliza con mucha frecuencia en los hospitales. Tenemos también otros que tienen acciones más prolongadas, ¿verdad? Y muchas veces son bastante potentes, como la bupivacaína, la levobupivacaína, la ropivacaína y la articaína. Aquí, ¿verdad? Tenemos también la lidocaína y la mepivacaína, que tienen acciones intermedias, o sea, medianas, pues medianas. ¿La que sí? Entonces, vamos a clasificar también, ya vimos que los anestésicos, de acuerdo a la unión de la cadena intermedia con el anillo aromático, ¿verdad? Va a clasificar en éster y amida. Y ahora tenemos una clasificación en base a su velocidad de inicio, es decir, en base a la latencia. Y aquí ya habíamos nosotros mencionado, por favor, no que no se duerma el que está pasando las diapositivas, que las pase. Entonces vamos a tener, ¿verdad?, que en base a la latencia vamos a tener de acción, digamos, corta, potencia anestésica baja, vamos a tener de acción intermedia y potencia anestésica intermedia, y de acción prolongada y potencia anestésica elevada. En primer lugar, vamos a tener lo que es la procaína y la clorprocaína, que son de corta potencia y que son de acción corta y potencia anestésica baja. Vamos a tener lo que es la mepivacaína, prilocaína y lidocaína, que van a tener una acción intermedia y una potencia anestésica intermedia de 2 o 3 horas. Y tenemos los que son más potentes y con acción más prolongada, como son la bupivacaína, la levobupivacaína, etidocaína, ropivacaína y tetracaína. ¿Esa es la que sí? Entonces, los anestésicos locales, así como todos los fármacos, ¿verdad?, van a tener efectos indeseables. Estos efectos de los anestésicos locales son idiosincráticos en cada paciente y también, ¿verdad?, pueden o no presentarse. Y se van a diferenciar, ¿verdad?, por los sistemas que están presentando los efectos adversos. En el caso del sistema nervioso central, pueden producir una estimulación como inquietud motora, temblor. Esto puede progresar a convulsiones, seguida de depresión respiratoria, y pueden provocar la muerte. En el sistema cardiovascular, los anestésicos locales se han asociado a vasodilatación. Esto conlleva a un descenso de la presión arterial y un colapso cardiovascular. En el músculo liso va a presentar depresión de las contracciones del músculo liso intestinal, van a relajar el músculo liso bronquial y vascular. En la unión neuromuscular afectan la transmisión neuromuscular de los ganglios autonómicos, bloqueando los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Y pueden haber hipersensibilidades también, alergia, ¿verdad?, a algunos tipos de anestésico local. Pueden desencadenar asma también, ¿verdad? Y aquí tenemos en una forma resumida los efectos adversos de los anestésicos a nivel central, ¿verdad? Hiperexcitabilidad, ansiedad, convulsiones, parálisis respiratoria y depresión. En el sistema cardiovascular, hipotensión y bradicardia. Puede provocar hipersensibilidad como picazón, ¿verdad?, o asma, desencadenar crisis de asma. Efectos también locales como ulceración en el sitio de la mucosa, ¿verdad?, dolor en el sitio de la inyección, lesiones de nervios, mordeduras de labios o necrosis locales donde se inyecta el anestésico local. ¿Cuáles son los factores que pueden modificar la respuesta a un anestésico local? En primer lugar, vamos a tener, ¿verdad?, el embarazo, recordando que una mujer embarazada
Básicamente cambia su fisiología, lo vamos a ver en la farmacología 2, la fisiología y la farmacología del embarazo. Entonces, el volumen circulatorio de una mujer embarazada es mucho más que de una mujer normal, por lo tanto, ese volumen circulante, ¿verdad?, hace de que cambie la respuesta de un anestésico local en una mujer embarazada. Además, el que atraviese la barrera hematoencefálica y placentaria puede ocasionar también depresión respiratoria en los fetos. Puede, fíjense bien, factores que pueden modificar la respuesta, que en el sitio donde se administra el anestésico local haya inflamación o infecciones. Ya dijimos que cuando hay una infección y el pH es bastante ácido, el efecto del anestésico local va a ser menor. También hay que tomar en cuenta en pacientes que tienen problemas hepáticos, aquellos que padecen de epilepsia, ¿verdad? Porque en la epilepsia se utilizan muchos anticonvulsivantes y ya lo veíamos en la clase anterior. Estos anticonvulsivantes pueden interactuar unos con otros y disminuir la eficacia de un anestésico local. También, si se repite muy frecuentemente, el paciente llega, ¿verdad?, y se le hacen procedimientos anestésicos locales, muy probablemente esto va a disminuir la respuesta del anestésico local. Vamos a ver algunos anestésicos que más se utilizan en nuestro medio. La cocaína, pues no le vamos a restar mucha importancia, pase la que sigue, porque ya no la utilizamos con efectos anestésicos. Pase la que sigue. La lidocaína sí, porque esa es la que más usamos. Es una aminoetilamina prototipo, acción y preparado farmacológico. Esta produce anestesia más rápido, más intensa, más duradera, más, fíjense bien, a una concentración igual que la procaína. La opción para aquellos pacientes que presentan alergia a los anestésicos tipo éster, es decir, si un paciente ya le han puesto anestesia, procaína, por ejemplo, presentó una alergia, en la próxima vez él tiene que decir, vea que es alérgico al anestésico que le pusieron, que es la procaína, y se le puede administrar lidocaína. La opción, pase atrás. Hay parches de lidocaína que alivian la neuralgia por herpética, o sea, los dolores del herpes zóster son bien fuertes y podemos tener esa presentación en parches. La combinación de lidocaína más prilocaína bajo un vendaje oclusivo también puede ayudar, ¿verdad?, sobre todo en aquellas punciones venosas para la realización de un injerto o infiltración en los genitales. La lidocaína, pase lo que sí. En cuanto a su farmacocinética, se absorbe después de la administración parenteral en el tracto gastrointestinal y respiratorio. La epinefrina reduce la tasa de absorción, prolonga la duración y disminuye la toxicidad. La lidocaína es desalquilada en el hígado por el sistema microsomal y convertida en silidida de monoetilglicina y silidida de glicina, que puede metabolizarse en monoetilglicina y silidida. La toxicidad de la lidocaína puede provocar a nivel central somnolencia, zumbido de oído, disgeusia, mareos, espasmos. Puede aumentar al aumentar la dosis puede ocasionar incluso convulsión y depresión respiratoria. Dentro de los usos clínicos de la lidocaína tenemos como un anestésico local y también puede ser utilizado como un antiarrítmico o como un proarrítmico, debido a que tiene digamos, un tiempo intermedio de acción. Pase la que sí. La bupivacaína, agente potente capaz de producir anestesia de acción prolongada. Su acción prolongada y bloqueo más sensorial y motor permite usarlo durante el parto. Se absorbe lentamente que la lidocaína, por lo que sus niveles plasmáticos aumentan después de un bloqueo epidural. Es metabolizada la bupivacaína por el hígado, por el sistema microsomal CYP3A4, convirtiéndola en pipecoxilidina, la cual glucuronada se excreta más fácilmente por el riñón. En cuanto a la toxicidad, ¿verdad?, puede dar arritmias ventriculares severas, depresión del miocardio, y debe de tener cuidado, ¿verdad?, sobre todo después de una administración intravascular.
Puede tener cardiotoxicidad la bupivacaína, sobre todo cuando se administra, ¿verdad?, para arritmias ventriculares severas, depresión del miocardio y después de la administración intravascular. El bloqueo de la bupivacaína es acumulativo y sustancialmente mayor, ¿verdad? Y la potencia anestésica local, su toxicidad puede coexistir mayormente, ¿verdad?, cuando hay una acidosis, lo que habíamos hablado, una hipercapnia, una hipoxemia en el paciente. Hácela que sí. La articaína, aprobada para procedimientos dentales, anestésico local de tipo amida, también contiene éster, cuya hidrólisis termina su acción, inicio rápido de 1 a 6 minutos y duración de acción 1 hora. O sea, tenemos una duración de acción que depende de la, ya habíamos dicho, de la unión a proteína, ¿verdad?, aproximadamente de 1 hora. Tenemos la clorprocaína, que esta es un análogo, digamos, de la procaína, ¿verdad? Inicio de acción rápida, corta duración, toxicidad reducida, provoca bloqueo sensorial y motor. La toxicidad es el resultado del pH bajo y el uso del metabolismo de sodio. Tiene un efecto, ¿verdad?, que puede dar dolor en la espalda después de la administración epidural. Tenemos la mepivacaína, es una aminoamida de acción intermedia con acciones intermedias a la lidocaína, muy tóxica, ¿verdad? Por el pH más bajo de la sangre neonatal y el pKa de la mepivacaína, el metabolismo es más lento en los niños recién nacidos. Su inicio de acción es rápida, su duración es ligeramente larga, más que la lidocaína, ¿verdad? Y no es eficaz como un anestésico tópico. La prilocaína es una aminoamida de acción intermedia también. Su perfil farmacológico es parecido al de la lidocaína, ¿verdad? Su mayor volumen de distribución reduce la toxicidad en el sistema nervioso central, haciendo apropiado para el bloqueo regional intravenoso. Su uso se limita más que todo en el área odontológica, ¿verdad? Puede causar metahemoglobinemia y aparece después de una dosis de 8 miligramos por kilogramo de peso. La procaína no se comercializa ya en Estados Unidos, sin embargo, nosotros aquí, ¿verdad? Sí, tenemos mucha procaína, de hecho los odontólogos utilizan la procaína, ¿verdad? Y ahora la procaína así generalmente viene en presentaciones de la penicilina que se inyecta por vía intramuscular, viene mezclada. La ropivacaína, ¿verdad? La toxicidad cardíaca de la ropivacaína estimuló el interés de desarrollar un anestésico local, ¿verdad?, menos tóxico y de más larga duración. Se eligió el enantiómero S para que fuera menos tóxico que el isómero R. La ropivacaína, ¿verdad?, se usa como anestesia epidural y tiene una acción motora más moderada que la bupivacaína. Entonces, los agentes utilizados para la anestesia de la mucosa y la piel, vamos a tener estos tres, ¿verdad? La dibucaína, diclonida y la pramoxina. Y para uso oftalmológico tenemos la proparacaína y la tetracaína. Sigamos. Tópica, ¿verdad? La anestesia tópica de las mucosas en la nariz, boca, garganta, árbol, traceo bronquial, esófago y tracto genitourinario se usa tetracaína al 10%, lidocaína, ¿verdad?, de 2 a 10% y cocaína de 1 a 4%. En cuanto a la anestesia por infiltración, se utiliza la lidocaína de 5 a 1%, la bupivacaína de 0,125 a 0,25%. Igual, ¿verdad? Anestesia por bloqueo de campo y anestesia por bloqueo de nervios, van a existir 4 determinantes principales del inicio de la anestesia. 1, la proximidad de inyección del tejido. 2, la concentración del anestésico local y el volumen de la droga. El grado de ionización, en el caso de la lidocaína, ¿verdad?, es de 1 a 1,5%. La mepivacaína es del 1 al 2% y la bupivacaína de 2 a 3 miligramos por kilo
¿verdad? En una dosis de 25 a 75%, ¿verdad que sí? Entonces tenemos también lo que es la anestesia intravenosa o bloqueo de Beyer. Esta, fíjense bien, yo no sé si ustedes, pero a cuántos no se les ha puesto anestesia intravenosa, ¿verdad? Esta se usa más que todo en la vasculatura para llevar una solución anestésica a los troncos y terminaciones nerviosas. Droga de elección para este uso de anestesia intravenosa es la lidocaína, en dosis de 40 a 50 ml, 4 miligramos por kilo o 0.5 ml por kilo en niños. La prilocaína tiene un índice terapéutico alto, ¿verdad? Se usa en cirugías de brazo, de antebrazo y mano y puede adaptarse a la piel y pierna, al pie y pierna distal. Entonces, el bloqueo regional intravenoso, ¿verdad? Generalmente la droga que se utiliza es la lidocaína y la prilocaína. ¿Verdad que sí? Tenemos la anestesia raquídea. ¿A cuántos de nosotros no nos han puesto anestesia raquídea, verdad? Una inyección de un anestésico en el espacio raquídeo lumbar. Efecto fisiológico, ¿verdad? Bloqueo simpático desde la torácica 1 hasta la lumbar 2. Esto puede provocar vasodilatación, por ende va a tener hipotensión y bradicardia. El tratamiento de la hipotensión está justificado cuando la presión disminuye 30% de la basada en reposo. Se administra oxígeno, líquidos y aminas vasoactivas, ¿verdad? Los anestésicos que más se usan es la lidocaína, 100 miligramos, y la tetracaína, 20 miligramos. Se utiliza más que todo para procedimientos cortos, intermedios y largos. Las complicaciones de la anestesia raquídea, ya algunos las han escuchado quizás, ¿verdad? Puede dar dolor de cabeza, puede dar, incluso como se inyecta el canal medular, si no se hace una buena limpieza, puede propiciar a una infección, neuroinfección como la meningitis, lo cual puede llevar también a un absceso o hematomas epidurales, la que sigue. En cuanto a la anestesia epidural, se inyecta anestésico local en el espacio epidural, delimitado por el ligamento amarillo y la parte posterior del periosteio distal lateral y la dura madre anterior. Se puede administrar a nivel cervical, dorsal, en el hiato y en el sacro. La bupivacaína se usa por esta vía. La lidocaína, el 2%, es un anestésico local de acción intermedia que más se utiliza, y la clorprocaína, al 2 a 3%, es de inicio rápido y de acción corta. Hace lo que sí. Bueno, ese era en esencia. Yo les sugeriría que fueran leyendo el capítulo del libro de anestésicos locales, que vayan sacando resúmenes, ¿verdad? Para que podamos salir bien en las prácticas de laboratorio y discusiones, que de paso la información, ¿verdad? Van a ser siempre presenciales, y revisen bien sus fechas para que se vayan preparando con el tema, con la guía de discusión, y también que vayan abordando a su docente para que puedan coordinar bien lo de los laboratorios y discusiones. Explicarles un poco que los laboratorios y discusiones van a ser en un solo día, ¿verdad? Que se les va a hacer un examen corto antes del laboratorio y un examen después de la discusión, y se les va a poner una nota apreciativa. Entonces, de esas 3 notas vamos a sacar una sola para poder obtener el porcentaje que establece el manual que yo les di, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces si no hay preguntas, este grupo es 0 participación, ¿verdad? No preguntan nada, se les ve muy desmotivados, sin interés, ¿verdad? Siempre andan preocupados porque no haya clase. Entonces, a ver cómo terminamos, porque difícilmente alguien que comienza mal termina bien. Y al revés, vea, el que comienza bien siempre termina bien. Solo por alguna enfermedad puede terminar mal o salirse. Pero sí, yo les invito a estudiar, ¿verdad? Y tratemos de avanzar en lo que podamos
¿verdad? Este tiempito que no van a ir a la universidad, aprovechenlo estudiando. Estudien, avancen, no estén estudiando un día antes del examen. Farmacología no se pasa así, por eso es que el índice de reprobación es bien alto, ¿verdad? Pero es por eso, porque ustedes quieren estudiar 2 o 3 días antes y cómo se van a aprender tantas cosas, conceptos, ¿verdad? Valores normales y todo eso se lo van a aprender en tan poco tiempo. Entonces yo les pediría, ¿verdad? Que por favor vayan leyendo el capítulo completo de punta a punta, porque acuérdense que en el laboratorio de discusión yo les puedo preguntar la base teórica, ¿verdad? La base teórica. Entonces, ya tenemos las fechas programadas, revisen bien con quién les toca, vayan preparando la guía de discusión y nos vamos a ver la otra semana. El día martes les va a dar clase el doctor y el jueves les daría, no sé si me tocaría a mí o a él, pero ahí vamos para que el segundo examen parcial, ¿verdad? Lo vamos a tener ya para terminar el mes de marzo, antes de la vacación de Semana Santa. ¿Por qué no después? Porque es un desastre generalizado, ¿verdad? La Semana Santa no le sirve para estudiar, sino que para dormir. Entonces, por estadística, siempre que he hecho yo los exámenes después de la Semana Santa salen doblemente mal. Entonces, va a ser antes de la Semana Santa y el examen de reposición nos vamos a poner de acuerdo la hora, pero sería el lunes, tal vez por la tarde para no interferir con las programaciones que ustedes ya tienen de las otras materias. Así es que feliz tarde a todos. Gracias, doctora.